Procedimiento para las oficinas consulares del Ecuador con más de 550 electoras o electores, juntas de género. El domingo 24 de marzo de 2019, a partir de las 7 de la mañana hasta las 17 horas, según la hora local de cada país, las ecuatorianas y los ecuatorianos que habitan en el exterior elegirán a las 7 consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de 3 listas. En la primera lista se elegirán a 3 representantes mujeres. En la segunda lista se elegirán a 3 representantes hombres. Y en la tercera lista se elegirá a un representante de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Primera fase, conformación. La Junta Receptora del Voto, más de 550 electoras y electores, o llamada también Junta de Género, se conformarán entre las 6:30 hasta las 7 horas y manejarán documentos electorales. Estarán constituidas por 5 miembros. Un primer vocal principal denominado presidenta o presidente, un segundo vocal principal, una secretaria o secretario y 2 vocales suplentes. Una vez que la Junta Receptora del Voto esté conformada por los 3 miembros principales, que son presidenta o presidente, secretaria o secretario y segundo vocal principal, los 2 vocales suplentes podrán retirarse. Hay que recordar que las juntas receptoras del voto no pueden instalarse ni con menos ni más de 3 miembros. En caso de ausencias de algún miembro de la junta receptora del voto, se deberá informar a la coordinadora o coordinador electoral o su delegada o delegado para que proceda de la siguiente manera. En caso de ausencia del primer vocal principal, es decir, de la presidenta o presidente, debe asumir la función la o el segundo vocal principal y así sucesivamente en orden jerárquico. En caso de ausencia de secretaria o secretario, la presidenta o presidente de la Junta Receptora del Voto designará a una o un vocal. En caso de ausencia de la presidenta o presidente y secretaria o secretario, la vocal o el vocal de mayor jerarquía de la Junta Receptora del Voto asume la presidencia y a su vez designa una secretaria o un secretario. En caso de ausencia de 3 o más miembros de la Junta Receptora del Voto, se constituye la Junta con miembros de las Juntas Receptoras del Voto vecinas o con electoras o electores presentes en el recinto electoral. Si transcurrido 30 minutos desde la hora fijada para la instalación, la Junta Receptora del Voto no pudiera instalarse por ausencia de alguno de sus miembros, la coordinadora o coordinador electoral o su delegada o delegado podrá constituirla con electoras o electores presentes en el recinto electoral, o puede hacerlo una funcionaria o un funcionario consular, si estuviere presente, y se dejará constancia en las actas de instalación. Si durante el acto electoral por cualquier razón tuviera que retirarse definitivamente uno de sus miembros, los demás integrantes elegirán de inmediato al miembro que deberá reemplazarlo, haciendo constar el particular en observaciones de las actas de instalación y de escrutinio, indicando la hora de la sustitución. Revisión de paquete electoral. La coordinadora o el coordinador electoral o su delegada o delegado será el responsable de entregar el paquete electoral a los miembros de las juntas receptoras del voto, debidamente sellado con las seguridades respectivas. Los 3 miembros de la junta receptora del voto procederán a verificar el contenido del paquete electoral y realizar las siguientes funciones: verificar que el paquete electoral no haya sido abierto, de presentarse alguna anormalidad, registrar la observación en el documento listado de materiales e informar inmediatamente a la coordinadora o el coordinador electoral o su delegado o delegada para que se comunique inmediatamente con la Dirección de Procesos en el exterior. Abrir el paquete electoral. Clasificar el material. La secretaria o secretario registrará en el documento listado de materiales la existencia del material recibido. Informar a la coordinadora o el coordinador electoral o su delegada o delegado si falta algún documento o material electoral para que lo resuelva y registrar la falta en las observaciones del documento listado de materiales. Contar las papeletas electorales, certificados de votación y verificar que el número coincida con el total de empadronadas o empadronados que consta en la carátula del padrón electoral respectivo. Armar y verificar que el identificativo de la urna corresponda a la junta receptora del voto y ubicarla en un lugar que garantice el secreto del voto. Ubicar los biombos en un lugar que garantice el secreto al voto. ¿Cómo llenar las actas de instalación? La secretaria o secretario procederá a llenar los 3 ejemplares del acta de instalación y deberá ser firmada por todos sus miembros y por las delegadas o delegados de los sujetos políticos acreditados a la Junta Receptora del Voto si así lo desean.
Si la Junta Receptora del Voto tiene alguna novedad en su instalación, se registrará en observaciones del acta de instalación. Segunda fase, votación. La votación en el exterior inicia a las 7 de la mañana y concluye a las 17 horas, hora local de cada país. Actúan 3 miembros en la Junta Receptora del Voto que son la presidenta o presidente, segundo vocal principal y secretaria o secretario. La presidenta o presidente será quien delegue funciones específicas que deben desarrollar los miembros de la Junta Receptora del Voto. Para receptar la votación se debe aplicar los procedimientos que se explican a continuación. La presidenta o presidente de la Junta Receptora del Voto dispondrá a las electoras o electores que esperen su turno para sufragar. Dependiendo si la Junta es femenina o masculina, mujeres u hombres, harán fila frente a la Junta Receptora del Voto. La presidenta o el presidente deberán delegar las funciones de cada miembro de la Junta Receptora del Voto. La electora o el elector presentará a la secretaria o el secretario su cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte. La secretaria o el secretario revisa la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte. Cualquiera de estos documentos pueden estar o no vigentes. La secretaria o el secretario verificará que la electora o elector conste en el padrón electoral respectivo. Caso contrario, le informará a la electora o elector que no podrá ejercer su derecho al voto. La o el vocal principal procede a entregar las papeletas electorales, ya sea a mujeres u hombres. La o el elector plasmará su voto en las 3 papeletas electorales para elegir a 3 representantes de mujeres, 3 representantes de hombres y un representante de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianas o ecuatorianos en el exterior. Es decir, un total de 7 consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La o el elector depositará las papeletas en la urna que corresponda, ya sea mujer u hombre. Él o la vocal principal ubicará el certificado de votación de la electora o elector y lo entregará a la presidenta o presidente. La secretaria o el secretario solicitará a la electora o elector firmar o colocar la huella dactilar en el espacio respectivo del padrón electoral. La presidenta o presidente firmará el certificado de votación y entregará junto con la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte a la electora o elector. Los documentos y materiales que se utilizan para receptar la votación son padrón electoral, certificados de votación, papeletas electorales, material genérico como esferográficos y almohadilla entintada para huellas dactilares. Recuerde, el sufragio termina a las 17 horas, hora local de cada país. ¿Qué es un voto asistido? Cuando una electora o un elector con discapacidad permanente o temporal se haya imposibilitado para marcar o depositar su voto y requiere ayuda, puede ser asistido por una persona de su confianza. ¿Qué es un voto preferencial? Es la recepción del sufragio, sin hacer fila de las ciudadanas o ciudadanos con algún tipo de discapacidad, adultas o adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con menores en brazos. Tercera fase. Escrutinio. Consiste en el conteo de los votos depositados en las urnas, obtención de resultados y posterior llenado de documentos electorales. El escrutinio es el conteo de votos receptados durante la fase de votación. Los procedimientos de esta fase se realizarán a partir de las 17 horas y se terminará únicamente cuando se hayan obtenido resultados y llenado los documentos electorales. Los documentos que se utilizan para el escrutinio por género, tanto para electoras como para electores, son padrón electoral, borradores de escrutinio, actas de escrutinio, acta de escrutinio para conocimiento público y resumen de resultados, papeletas electorales utilizadas, certificados de votación no utilizados, material genérico, sello no votó, láminas adhesivas de seguridad, calculadora, esferográficos. Formas de expresión del voto. Existen 3 tipos de voto que la electora o el elector puede expresar en las papeletas y son voto blanco, voto nulo y voto válido. Voto válido. Será válido cuando se haya marcado hasta el número máximo de representantes a elegirse, es decir, 3 representantes de mujeres, 3 representantes de hombres y un representante de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Voto blanco. Cuando la papeleta electoral no contenga ninguna marca o señal. Voto nulo. Cuando la papeleta contenga alguna palabra o marca que demuestre la voluntad de anular el voto. Cuando el número de candidatas o candidatos seleccionados sea mayor a la cantidad de representantes por lista a elegirse. Si se escoge más de las opciones establecidas, será un voto nulo.
El escrutinio de las consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se efectuará en el siguiente orden. Papeletas para representantes mujeres. Papeletas para representantes hombres. Papeletas para representantes de pueblo y nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Para el escrutinio, la presidenta o el presidente asignará funciones a cada miembro de la Junta Receptora del Voto y designará a los vocales escrutadores para proceder de la siguiente manera. Paso 1. La secretaria o secretario marcará con el sello de no votó los espacios en blanco del padrón electoral y certificados de votación no utilizados, mientras un vocal guarda las papeletas electorales no utilizadas en el sobre rojo P2 y otro vocal saca las papeletas electorales depositadas en la urna. Paso 2. La secretaria o secretario contará las firmas y huellas dactilares que constan en el padrón electoral. Se deberá recontar para asegurar que el resultado sea correcto. Paso 3. La secretaria o el secretario anotará el total de firmas y huellas dactilares en letras y números en la parte inferior de la carátula del padrón electoral. Paso 4. Son la presidenta o presidente y la secretaria o secretario quienes firmarán en los espacios correspondientes de la carátula del padrón electoral. Paso 5. Verificar que el total de firmas y huellas dactilares que constan en el padrón electoral sean iguales con el total de papeletas electorales utilizadas tanto para papeletas de representantes mujeres, papeletas de representantes hombres y papeletas de representante de pueblos y nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Si los totales son iguales, se continuará con el paso 6. Si los totales no son iguales, se procederá de la siguiente manera según el caso. Caso A. Hay menos papeletas electorales utilizadas que firmas. Se contará nuevamente las papeletas electorales utilizadas y se comparará con el total de firmas y huellas dactilares del padrón electoral para asegurar que el conteo es correcto. De persistir la inconsistencia, se registrará la novedad en observaciones de las actas de escrutinio y realizará el escrutinio con las papeletas electorales existentes. Caso B. Hay más papeletas electorales utilizadas que firmas. Se contará nuevamente las papeletas electorales utilizadas y comparará con el total de firmas y huellas del padrón electoral para asegurarse que el conteo sea correcto. De persistir la inconsistencia, se eliminará las papeletas electorales utilizadas que estuvieran en exceso, retirando por sorteo, al azar, y registrará esta novedad en observaciones de las actas de escrutinio. Las papeletas electorales eliminadas deberán ser mutiladas parcialmente, enrolladas, aseguradas y guardadas en el paquete electoral. Paso 6. La presidenta o presidente solicita clasificar las papeletas utilizadas de cada lista: mujeres, hombres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Paso 7. Una vez separado por lista, es decir, papeleta para representantes mujeres, papeletas para representantes hombres, papeletas para representante de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Se procederá a separar las papeletas por tipo de expresión del voto, es decir, válidos, blancos y nulos. Paso 8. La secretaria o secretario deberá ubicar en un sitio visible el borrador de escrutinio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y registrará en el encabezado: circunscripción, país, oficina, oficina consular, número de junta, número de sufragantes registrados en el padrón electoral. Paso 9. La presidenta o presidente designará a uno de los vocales como escrutadora o escrutador. Paso 10. La secretaria o el secretario leerá el voto en voz alta y pasará a la presidenta o al presidente para que compruebe la exactitud del voto y los exhibirá, mientras la escrutadora o el escrutador registra voto a voto en el borrador de escrutinio. Paso 11. La o el vocal escrutador registrará en los casilleros correspondientes el número obtenido por candidato o candidato. Paso 12. La presidenta o presidente de la Junta Receptora del Voto verificará que la información que se registrará voto a voto en el borrador de escrutinio sea la correcta. Paso 13. Una vez concluido el registro de datos en el borrador de escrutinio, la secretaria o secretario toma las actas de escrutinio de la lista que corresponda, amarilla, blanca y de conocimiento público, y resumen de resultados. Este registro de resultados debe realizarse en números conforme la muestra numérica que consta en el acta de escrutinios y en letras en forma clara y legible. Paso 14. La presidenta o presidente solicitará a uno de los vocales doblar las papeletas de votación utilizadas, identificándolos como voto blanco, nulo y válido, para lo cual deberá sujetar cada grupo. Paso 15.
Firmarán las actas de escrutinio los miembros presentes de la Junta Receptora del Voto y colocarán las láminas transparentes de seguridad en el espacio asignado para los números. Las delegadas o delegados de organizaciones políticas podrán suscribir las actas si así lo desean. Paso 16. La presidenta o presidente verificará que las actas de escrutinio, color amarillo de cada lista, mujeres, hombres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior, posean las firmas para introducir en el sobre de color amarillo P1 y guardarlo en el paquete electoral. Paso 17. La presidenta o presidente verificará que las actas de escrutinio de color blanco de cada lista, mujeres, hombres, pueblos y nacionalidades indígenas, posean las firmas para introducirlas en el sobre de color blanco C1 y entregar al coordinador electoral. Paso 18. Los miembros de la Junta Receptora del Voto doblarán las papeletas con votos escrutados, las introducirá en los sobres de color azul P3, que corresponda, uno por lista de mujeres, otro por la lista de hombres, otro para la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Paso 19. La presidenta o presidente invitará a las delegadas o delegados de las organizaciones políticas y sociales a firmar el acta de escrutinio de mujeres, acta de escrutinio de hombres y el acta de escrutinio de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Paso 20. La o el coordinador electoral o su delegada o delegado colocará en un lugar visible el original del acta de escrutinio para conocimiento público y entregará las copias a las delegadas y los delegados de las organizaciones políticas que lo soliciten. Paso 21. La presidenta o presidente de la Junta solicitará un vocal que desprenda los borradores de escrutinio y los guarde en el sobre correspondiente. Paso 22. La o el vocal, una vez concluido el escrutinio, introducirá en el sobre C1 los siguientes documentos electorales: acta de instalación C1, acta de conocimiento público C1, acta de escrutinio de mujeres, acta de escrutinio de hombres y el acta de escrutinio de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. De existir dudas sobre el procedimiento, solicitar apoyo a la coordinadora o el coordinador electoral cónsul. Las actas de escrutinio deberán estar firmadas por todos los miembros de la Junta Receptora del Voto que hayan participado. La Junta de Género deberá entregar a la o el coordinador electoral el sobre C1 para proceder con el embalaje del material electoral. Cuarta fase: embalaje y envío. Este proceso se realizará con ayuda del flujograma de documentos electorales, el cual especifica cómo guardar cada documento y material existente. Antes de guardar cualquier documento, revisar que se encuentre debidamente firmado y llenado. Se recomienda que no se selle ningún sobre, hasta verificar que no quede documento o material fuera de su sitio. Para el embalaje se utilizarán por género 5 sobres y el paquete electoral, en los que se deben guardar los documentos y materiales tal y como se indica a continuación. Sobre de color amarillo P1, listado de materiales, padrón electoral, acta de instalación, acta de escrutinio para resumen de resultados, borrador del escrutinio, acta de escrutinio de mujeres, acta de escrutinio de hombres y el acta de escrutinio de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Sobre de color rojo P2, certificados de votación no utilizados, papeletas electorales no utilizadas. Sobres de color azul P3, uno por cada lista, papeletas electorales utilizadas. Sobre transparente C1, acta de instalación, acta de escrutinio de mujeres, acta de escrutinio de hombres y el acta de escrutinio de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Actas para conocimiento público y resumen de resultados. Los miembros de las juntas receptoras del voto guardarán los documentos y materiales según lo indicado anteriormente en el paquete electoral, mismo que deberá contener sobre P1, sobre P2, sobre P3, uno por lista, mujeres, hombres y de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Material genérico sobrante. Recuerda entregar a la coordinadora o coordinador electoral sobre C1 y paquete electoral. Envío de documentos y material electoral es responsabilidad del coordinador electoral, cónsul. Escanear los documentos que constan en el sobre blanco C1 y realizar el procedimiento que para el efecto informará la Dirección de Procesos en el Exterior oportunamente.
Introducir nuevamente los documentos en los sobres respectivos y enviarlos mediante el courier al Consejo Nacional Electoral una vez concluido su escaneo. Y remitir al paquete electoral y sobres blancos C1 de manera inmediata al Consejo Nacional Electoral, utilizando valija diplomática a través del courier contratado para este efecto. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.